Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa de Más Salud Mental para Todos, un espacio hecho totalmente para ustedes en donde promovemos la importancia de la salud mental. Mi nombre es Cintia Alcocer y es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y que nos puedan acompañar en esta transmisión. Así también me gustaría presentar a mi compañero, el maestro Pedro Marín. Hola Pedro, ¿cómo estás el día de hoy? Qué Hola gusto. Cintia, un gusto igual, ¿no? Un gusto más estar con ustedes en un programa. Creo que el tema que vamos a platicar el día de hoy es muy importante. Bueno, el tema se titula Abordaje de comorbilidades de salud mental en personas con síndrome de Down. Vamos a abordar estas condiciones que pueden influir en su calidad de vida y cuáles son las estrategias más efectivas para brindar apoyo integral a las personas que tienen, bueno, síndrome de Down. Así es, Pedro, el día de hoy pues tenemos un tema muy interesante con bastante tela de dónde cortar y tenemos sobre todo un especialista y para que podamos ir introduciendo este tema, a mí me gustaría compartir con ustedes una reflexión que dice así: la salud mental es tan importante como la salud física y no es un lujo sino una necesidad. Esta frase, por supuesto, nos recuerda que el bienestar emocional de todas las personas, incluyendo aquellas con síndrome de Down, debe ser una prioridad. Es fundamental comprender que sus necesidades de salud mental son tan diversas y complejas como la de cualquier otra persona. ¿Qué piensas de esto, Pedro? Totalmente de acuerdo. La salud mental en las personas con síndrome de Down era a menudo subestimada y cuando se presentan comorbilidades, como lo puede ser la ansiedad, la depresión, trastornos del sueño o diferentes patologías, estas pueden afectar de manera significativa la calidad de vida de las personas. Es vital que podemos brindar esta atención integral que no solo considere el desarrollo a nivel cognitivo, sino también en su bienestar emocional. Y para profundizar en este tema, tenemos la suerte de contar con un experto que nos ayudará a comprender mejor las implicaciones de las comorbilidades, ¿no? Así Quédense es, con Pedro. nosotros para conocer más esto, ¿no? Es muy interesante el tema de síndrome de Down y las comorbilidades. Así es, y pues bueno, entonces, ¿qué te parece si conocemos al invitado del día de hoy? ¿Te parece? Me parece perfecto. Adelante. Nuestro invitado del día es el doctor Ricardo Javier Alvarado Ramírez. Él es licenciado en Psicología Clínica, maestro en Psicoterapia Ericksoniana, doctor en Educación Especial y docente distinguido IEXPRO. Bienvenidos. Bueno, y ya estamos de regreso con el doctor Ricardo Javier Alvarado Ramírez. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a ustedes y a todas las personas que están observando esta transmisión. En lo particular me siento muy honrado por estar aquí con ustedes y pienso que es un tema muy interesante porque, como comentaban hace un momento, nos invita mucho a reflexionar sobre la desatención que de repente puede observarse en un sector de la población que por su condición de repente consideramos eximirlos a que presenten trastornos mentales o situaciones que puedan estar afectando su salud mental. Es como si a partir del síndrome como tal estuvieran privados o no pudieran presentar algún tipo de cuadro depresivo, de ansiedad, conductuales, y por ello me parece muy importante que podamos tener este foro y conversar sobre el tema. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, un gusto tenerlo por aquí y estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona, ¿no? Es un tema que podemos abordar de diferentes perspectivas, ¿no? No sé si me permite, me gustaría compartirles una breve reseña acerca de usted.
Claro que sí. Ok, bueno, nuestro ponente del día de hoy es licenciado en Psicología Clínica, maestro en Psicoterapia Familiar, maestro en Psicoterapia Ericksoniana, doctor en Educación, experiencia como director de un centro de educación especial y rehabilitación dirigido a niños y jóvenes con discapacidad y sobre todo docente distinguido y expro. Bienvenido, doctor. Así es, Pedro, bienvenido, doctor. Y pues también queremos invitarlos, ¿verdad?, a que este sea un espacio interactivo, así que los invitamos a que puedan compartir en el chat de esta transmisión sus preguntas, sus experiencias o dudas, para que al final podamos contestarlas junto con el ponente. Así que, pues, ¿qué les parece si comenzamos con el tema del día de hoy? Y para empezar a abordar el tema, tenemos esta primera pregunta que dice: ¿qué se entiende por comorbilidades en el contexto del síndrome de Down y cuáles son las más comunes? Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, fíjate que desde el ámbito de la salud mental podemos entender la comorbilidad como la presencia de dos o más trastornos coexistiendo al mismo tiempo en la misma persona. En ese sentido, podemos suponer que puede presentarse, como lo habíamos comentado hace un momento, un cuadro de depresión al mismo tiempo que un cuadro de ansiedad. Eh, y en ese sentido, coexistir, pues se presentan síntomas que están asociados a ambos en el mismo sujeto y en ese aspecto habría que considerar también, muy importante, tener presente que a lo largo de la vida, la persona, a lo largo del desarrollo del sujeto, algunos de ellos van a estar o van a estar presentes con mayor frecuencia que otros. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, en la infancia, sobre todo cuando la persona con síndrome de Down está presente, es más factible que puedan desarrollarse algunos tipos de trastornos de tipo conductual, como la parte de desafiante oposicionista, trastornos con déficit de atención o trastornos que tengan que ver con el control de los impulsos. Mientras que conforme se va desarrollando y va llegando a la adolescencia y la adultez, pues es más común encontrar factores como depresión, tristeza, trastornos como asociados a la ansiedad o incluso aquellos que están relacionados con lo que pudiéramos detectar como estrés postraumático, que me gustaría más adelante conversar de este tema, porque al final creo que este último, que tiene que ver con la aparición de traumas, con la aparición de situaciones que van a acompañar al sujeto a lo largo no solo de su infancia, sino su adolescencia y su vida misma, van a estar muy relacionadas con el entorno en el cual va a crecer, los factores estresantes que pueden asociarse al mismo y cómo puede a lo largo de su vida ir adquiriendo las herramientas o las habilidades para poder resolver o atender las demandas que el entorno le exige. En ese punto, vale mucho la pena también aclarar que la parte de salud mental debemos comprenderla como este estado de adaptabilidad del sujeto y el entorno en el cual está involucrado. Es decir, cómo da una respuesta a las demandas que pueden surgir del mismo y evitar que éstas excedan su capacidad de resolución. Aquí yo creo que en ese sentido vamos a encontrar uno de los puntos claves que van a hacer una diferencia entre una persona con síndrome de Down y cualquier otra persona que no presente este síndrome, porque estamos hablando en el primero de los casos de una población que por sí misma ya es una población vulnerable. ¿A qué me refiero con esto? A que el síndrome de Down va a venir asociado con algunas afecciones o situaciones tanto físicas como mentales, lo que le pueden colocar en una situación más limitante al momento de tener que dar respuesta a algunas de estas exigencias que estábamos comentando. En términos físicos, bueno, pues obviamente el síndrome generalmente va a venir acompañado de ciertas cardiopatías, hay una presencia general de hipotonía, pueden llegar a presentarse también algunos problemas sensoriales en la audición, la visión, entre otras. Y en la parte mental, pues vamos a encontrar en primer lugar un desfase en el ámbito intelectual y en la comunicación. Dos puntos que definitivamente van a estar muy presentes al momento de querer hacer un proceso de intervención
o al momento de querer poder trabajar con ellos en algún tipo de terapia. Pero bueno, regresando al tema de las demandas, creo que esto también nos invita, las demandas del entorno, creo que esto también nos invita a docentes, a sociedad, a las personas de manera en general, a observar cómo y de qué forma les pedimos, les exigimos, les solicitamos, y si conocemos de primera mano cuáles son las particularidades que pueden presentarse en una persona con síndrome de Down y cómo podemos ayudarle a tener una mejor comunicación y darles los tiempos de resolución que puedan ayudarles pues, a poder por sí mismos resolver alguna de las problemáticas que se le puedan llegar a presentar. En este aspecto, fíjate que las demandas que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Yo diría, por ejemplo, en la escuela, a lo mejor exigirles la parte del aspecto físico, las clases de educación física, que corra al igual que los demás, o en la parte académica, que cumpla con las tareas como el resto del resto de sus compañeros, ¿sí? Nos invita, como lo decía hace un momento, a preguntarnos si estas exigencias no pueden llegar a la larga a generar algún tipo de estrés en la persona misma y que al mismo tiempo este estrés pueda de una forma o de otra dar origen a algún tipo de trastorno como los que habíamos mencionado al inicio. Resaltando nuevamente que en la infancia vamos a encontrar trastornos que están muy relacionados con la parte de externar, de actuar, en donde la acción va a tomar un punto preponderante, como lo había comentado, negativista desafiante, déficit de atención, eh, dificultades en el control de impulsos, por supuesto que también en algunos casos vamos a encontrar espectro autista, y en la adolescencia y adultez pues vamos a encontrar que estos trastornos dejan de ser, dejan de ser algo que se externe o tan enfocados a la parte de la externalización para empezar a enfocarse hacia la parte interna del sujeto, y vamos a encontrar situaciones como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, y lo que había comentado hace un momento, el estrés postraumático, desde el punto de vista de observarlo como la parte del trauma. Pero quiero aclarar aquí este ámbito de decir, cuando hablo de trauma no me refiero solamente a aquellas situaciones en donde un evento estresante, único, intenso, pueda generar un trastorno, sino me refiero más bien a la serie de situaciones. Voy a usar una palabra, un término con mucho respeto y con mucho cuidado, a todas aquellas agresiones activas, pero también aquellas pasivas. Y cuando hablo de agresiones pasivas son aquellas en donde a lo mejor hay una actitud condescendiente, a lo mejor hay una agresión que no se va a observar de manera plena, pero que está presente y que de una manera o de otra puede llegar a faltar al respeto a la persona y la va a colocar en una situación en donde no sepa cómo responder o reaccionar. Por eso insisto, creo que uno de los puntos más importantes al momento de hacer esta especificidad de cómo y de qué manera pueden impactar los trastornos mentales en una persona con síndrome de Down puede estar muy asociada a la vulnerabilidad que el mismo síndrome va a presentar en el sujeto. Excelente, doctor. Me parece que toca puntos muy importantes, siendo esta la primera pregunta, porque considero que son base para desarrollar el tema, ¿no? Como esta parte clave de la vulnerabilidad, que por supuesto en el caso de esta parte del intelecto y de la comunicación, pues entran, ¿no? En juego. Y me gustaría destacar esto que menciona, de también saber cómo se han adaptado al medio, ¿no? O cómo se van adaptando, porque por ahí también me gustaría agregar que vemos también estos mitos, ¿no? Y suponemos que son personas felices, ¿no? Como decir, ah, siempre están bien, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con esta parte también cultural, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pedro? Creo que es un tema muy interesante porque, como mencionaba, ¿no? Si solamente el hecho de mencionar que es un síndrome, entonces sabemos que tiene diferentes características. Ahora a esa le sumamos ciertas comorbilidades que pueden tener, por mencionar algunas, ¿no? Que habíamos tocado por ahí.
Claro que es como un coctelito, ¿no? Que tienen ahí las personas que tienen síndrome de Down. No solamente va a afectar a lo largo de su vida, sino también en las etapas del desarrollo, porque es también donde se van presentando. Mencionaba una, ¿no? El hecho de hablar, ¿no? La parte lingüística o del léxico, ¿no? También se va alterando el proceso de la comunicación y entre otras cuestiones que se van presentando ahí con las personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Por eso creo que hablar de este tema es como que tratar de encontrar un caminito, ¿no? Y en qué parte del camino se van bifurcando y poder encontrar esas, no sé, estrategias de abordaje para poder mejorar o replantearles a las situaciones a las personas que tal vez desconocen de este tema, ¿no? Así es. Bueno, a lo que me lleva la siguiente pregunta, justamente hablando de desafíos. ¿Qué desafíos se enfrentan los profesionales al diagnosticar trastornos de salud mental en personas con síndrome de Down? Fíjate que voy a hacer un pequeño paréntesis retomando lo que comentaba la maestra Cintia al respecto de todos estos mitos que pueden estar alrededor de una persona con síndrome de Down. Y dicen, bueno, es que los vemos muy optimistas, muy cariñosos, y sin embargo, a pesar de ello, como profesionales, la parte educativa, la parte de salud, también debemos ayudar a que haya una realidad o que las metas o que los objetivos que pueden llegar a plantearse sean realistas. En ese ámbito, es importante también tener muy presente que independientemente de esta espontaneidad que luego pueden llegar a mostrar, esta parte cariñosa con la que mucha gente identifica a una persona con síndrome de Down, también debemos ayudar a que se pueda regular, se pueda sistematizar las respuestas que en ocasiones debe emitir, no solo para el cuidado y el respeto del otro, sino para el cuidado y el respeto propio. Voy a ahondar un poquito más de ese tema más adelante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de retomar este punto porque me parece muy interesante. Sí, esta parte de los mitos, esta parte de todas aquellas situaciones que se asocian con sociedad a una persona con síndrome de Down. Retomando la pregunta que hacen, eh, la voy a hilar con lo que acabo de comentar. Creo que uno de los desafíos que debemos tener siempre muy claros al momento de trabajar con una persona con síndrome de Down es que debemos de partir de la idea primordial de que estamos trabajando con una persona como cualquier otra. Y en ese aspecto, no olvidar que cada uno de nosotros es único, así irrepetible, somos un milagro de la naturaleza. Y cada uno de nosotros tiene una esencia muy particular. Cada una de esas esencias, por tanto, debe de tener la oportunidad de ser valorada. Voy a usar un término para que me explique, examinada de manera única también, acorde a la persona como tal, de forma tal que los diagnósticos que podamos emitir sean personalizados, dirigidos a la persona con la que estamos conversando, dejando de lado aquellas ideas, mitos, concepciones prehechas que podemos tener con respecto a ciertas condiciones de vida o a ciertas particularidades o a ciertos sectores de la población. Entonces, en ese ámbito, creo que uno de los desafíos importantes, como estaba comentando, implica poder observar cómo se encuentran estos aspectos intelectuales y de comunicación con la persona con la cual vamos a entablar esta valoración o este examen o este trabajo. Es decir, cómo y de qué forma podemos observar que comprende lo que decimos, cómo y de qué forma podemos aperturar un canal de comunicación con el lenguaje que posee. Y la verdad, esta parte sí puede convertirse en un reto, pero obviamente puede ser solventada o resuelta al conocer cómo ha aprendido, qué tanto sabe, cómo ha funcionado en la escuela, cómo ha funcionado en los ámbitos sociales,
cómo y de qué manera en este momento, a partir de el uso del teléfono, utilizando lo que tenemos a la mano, decía Milton Erickson, usa lo que tengas a tu alrededor para poder tener una idea de cómo y de qué manera lo que está allí puede ayudarte para trabajar con la persona y en ese aspecto tener una idea con respecto al nivel de comprensión, a las formas de expresión y actuación que puede tener. Y con ello tendríamos una mayor visión en el uso de los instrumentos que podemos elegir para poder evaluar en caso de que sea necesario y también en caso de que sea necesario adaptarlos de acuerdo a la situación. ¿A qué me refiero con adaptarlos? A que es muy común, sobre todo en el ámbito psicológico, cuando podemos revisar los aspectos intelectuales, basarnos en los coeficientes intelectuales y a veces dejando de lado la parte de la edad mental. Pero creo que es importante observar que si vamos a evaluar coeficiente intelectual y vamos a comparar con la media de la población, pues obviamente vamos a tener una situación este, no tan positiva. Y más bien aquí tendríamos que observar, bueno, en relación al resto de los casos que conozco de síndrome de Down, cómo está esta persona, cómo está este sujeto y cómo le podemos ayudar. Por eso decía al inicio, hay que observar también de una manera muy realista cuáles son los objetivos que podemos plantearnos. Otro de los desafíos también, que estos sí los he visto de manera más común ya en la parte de la experiencia cotidiana, es que de repente nos vamos a encontrar con que aquellos síntomas que nosotros podríamos asociar a algún tipo de trastorno, de repente las familias o algunos espacios académicos o algunas instancias educativas que a lo mejor no están tan inmersas en el ámbito de la salud mental, pueden llegar a justificar con la condición misma. Es decir, el niño es desafiante porque tiene síndrome de Down. Y tú dices, ok, podemos observar que el niño puede presentar como cualquier otro niño conductas desafiantes, pero no necesariamente están originadas o están basadas o aparecieron porque hay un síndrome de Down. Más bien, hay que revisar qué puede estar ocurriendo en el entorno de este pequeño para que entonces podamos observar qué otra situación pudiera estar originando estas conductas y ver de qué manera podemos ayudar a la familia a eliminarlas. Porque al final, vuelvo a insistir, todos estos síntomas, todas estas situaciones que pueden ser originadas por eventos estresantes, por situaciones estresantes en la vida del menor y que pueden producir algún tipo de trastorno, pueden terminar convirtiéndose en un futuro, en un obstáculo para tener una inserción adecuada en su entorno. Y si en una situación como la que acabo de plantear, en vez de acudir con un especialista, tomar cartas en el asunto, dejo que el menor continúe con estas conductas, aduciendo que son y forman parte del síndrome, le voy a generar un obstáculo a mediano y largo plazo para tener esta buena relación con la comunidad y con su entorno. Y bueno, pues no quisiera dejar pasar que un último punto en el ámbito ya de los diagnósticos como tal, es que estos deben ser vistos como el inicio de todo proceso de intervención. Es muy común que los diagnósticos, en algunos casos, sean el fin último de la intervención y no es así. ¿A qué me refiero con esto? A que en ocasiones el diagnóstico puede llegar a ser muy funcional para justificar. Es desafiante y por eso tiene esas conductas. No, nos vamos a regresar como al mismo punto que acabo de mencionar hace un momento. No, hay un diagnóstico y este nos debe de ayudar para delimitar una ruta, para trazar un camino que pues ponga a nuestro paciente, ponga a nuestro adulto, a nuestro familiar en una situación en donde pueda tener una mejor convivencia con su entorno, pueda tener una mejor salud mental y pues por ende pueda tener una mayor calidad de vida. Muy interesante lo que nos acaba de decir porque creo que esto también genera este impacto, ¿no? Sobre algunos de los mitos que mencionaba. Muchas creencias también, ¿no? Lo que las personas fuera de
piensan, ¿no? O que inclusive me ha tocado conocer personas que dicen que pueden ser personas un poco agresivas porque los ven temerosas, ¿no? Y entra a tocar otro tema, ¿no? Que es la discriminación hacia ellos. Piensan que son como que, no sé, qué pueden pensar, ¿verdad? Pero los ven de una manera totalmente diferente. Pero no, o sea, son, como dijo ese ratito, personas, son seres humanos que presentan una condición, pero es como, o sea, es que no hay cómo discriminarlos, sino se puede trabajar con ellos. Obviamente, hay formas, ¿no? Técnicas, tratamientos para ir trabajando con ellos y puedan tener una vida, pues, no sé si llamarla entre comillas, normal, ¿no? Sin ninguna complicación. Sí, por supuesto. A mí lo que me llama la atención de lo que comenta, doctor, es esta parte del diagnóstico, ¿no? Que si bien puede marcar una ruta, o si bien una línea de tratamiento, pero que también no nos podemos basar solamente en eso, ¿no? Hay otros factores condicionantes como el entorno que cuando hablamos de esto no solamente está enfocado en personas con síndrome de Down, es prácticamente lo que se realiza en un proceso en personas, vaya, con algún otro tipo de trastorno, con otro tipo de síndrome o simplemente que no, no tengan otra condición, ¿no? Sí, o sea, es como ir al médico y te mandan a hacer tu gabinete de estudios, o sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? Podríamos llamar hasta entre comillas un protocolo a seguir, pero es parte de ello, ¿no? Creo que había mencionado ahí también la parte académica, ¿no? Conocemos personas que tienen síndrome de Down y que tienen un nivel académico, digamos, no como dentro de la media, porque era lo que había que especificar, ¿no? La su edad mental con su edad cronológica, ¿no? Entonces hay parámetros para poder seguir y poder que ellos continúen estudiando, ¿no? Y hay personas que, si no me recuerdo, no sé si es aquí en México, que hay una fábrica, ¿no? Donde contratan a personas con síndrome de Down, o sea, que todo su personal trabaja de esa manera. No estoy seguro que es en México, pero no recuerdo una de ellas. Y para no meter marcas, la del doctor, pues es una de ellas también, ¿no? Que apoya esta también, esta Así es. travesía. Así es, Pedro. Y también considero, doctor, y esto también lo quiero unir con la siguiente pregunta, que el apoyo y la intervención de la familia o de las personas que rodean a las personas con síndrome de Down, pues también forman parte importante en esta parte de la identificación, ¿no? De sintomatología, cuando a lo mejor de la nada, ¿verdad? Aparecen síntomas que no son normales, vamos a llamar, ¿no? Que no están de un tiempo antes. Y pues la siguiente pregunta sería esa, doctor, que cómo puede el apoyo de la familia influir en la identificación temprana y manejo de las comorbilidades más comunes en personas con síndrome de Down. Claro, fíjate que es muy, muy, muy enriquecedora esta charla que estamos teniendo. Como bien comentan, el camino que vamos a seguir al momento de realizar un diagnóstico va a ser técnicamente igual al que vamos a tener con cualquier otra persona, tomando en cuenta, obviamente, esta parte de la comunicación, esta parte de la comprensión, y voy a añadir un punto bien interesante que ustedes acaban de mencionar. Imagínate que en algún momento de tu vida todos te ven o todos te observan como alguien diferente. Yo tengo muy, muy presente que en muchas ocasiones, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, te lo dicen, es que maestro o mamá, papá, todos me miran, todos me ven. Y de una manera o de otra, por eso comentaba yo al inicio, es parte del trabajo de todos de que estos niveles de ansiedad, de estos niveles de estrés que pueden llegar a presentarse en una persona, pues puedan ser manejados, controlados, no aumentados por las acciones que a lo mejor sin querer pues hacemos y que en ellos que están en una situación en muchas ocasiones de vulnerabilidad, pues les puede generar alguna situación que sea de muy difícil manejo para sí mismos. Sin embargo, ¿cómo y de qué manera la familia puede hacerse presente? En lo particular, considero que las familias, en todas las estructuras familiares, en todos los sistemas, debe de ser siempre una zona segura para todos sus miembros. Debe de ser ese espacio en donde, sin importar lo que ocurra, por decirlo de una forma, puedas tú nutrir tu persona, puedas nutrir tu espíritu, puedas nutrir tu confianza, tu seguridad, ¿sí?
Más aún si sabemos que hay una vulnerabilidad en alguno de ellos. En ese aspecto, es importante que la familia como tal, al momento de recibir la noticia, se informe, conozca. Es común, que lo he conversado con diversas familias, que al momento de que les dan la noticia de que el hijo, su hija nació con síndrome de Down, es solamente eso. Y no hay un seguimiento, no hay más información al respecto. Y en ese aspecto, pues hay familias que pueden tardar un poco, un mediano o un mucho en procesar la información y buscar conocer de qué se trata, cuáles son las características, qué implica, qué medidas tenemos que tomar para cuidar a este nuevo miembro de la familia. Y si a eso le sumamos que en ocasiones no todos los miembros de la familia van a comulgar con el mismo punto, bueno, pues requieren un periodo de adaptación para poder establecer esta zona segura para este nuevo miembro. Entonces, en ese sentido, la información desde un punto de vista meramente terapéutico se va a convertir en una pieza clave. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que quienes están inmersos en ese sistema familiar puedan conocer las afecciones, como comenté hace un momento, asociadas al mismo síndrome y las atenciones o cuidados que pueden llegar a requerirse desde los aspectos de estimulación temprana, lo más pronto posible, desde los cuidados médicos o las atenciones que deben de tenerse para dar un seguimiento o descartar cualquier posible afección, hasta los apoyos que de manera terapéutica en los ámbitos de audición y lenguaje, en el ámbito de terapia física, en el ámbito académico, de educación especial, van a requerirse para que esta persona pueda, desde el inicio, a partir de esta zona segura, tener todas estas necesidades cubiertas, dejando de lado aquellos tiempos que aún todavía de repente podemos encontrar historias así, en donde existía un aislamiento, un enclaustramiento para el familiar que es diferente. Y a veces ocurría desde la ignorancia misma, porque yo digo, bueno, si lo dejo salir le puede pasar algo, entonces mejor que se quede en casa, privándolo de muchas oportunidades. Con esto, ¿qué quiero decir? Que como lo habíamos dicho, lo voy a seguir enfatizando, eh, es una persona como cualquier otra y por tanto su desarrollo va a cursar como el del resto de nosotros, niñez, adolescencia, adultez, tercera edad. Solamente que van a tener algunos desfases o van a requerir un tiempo más amplio para poder cursar los mismos. Con ello lo que implica, pues es que en cada una de estas etapas vas a tener que tener los mismos cuidados, perdón, y las mismas atenciones que, que requerimos todos. Enfatizando, como lo habían comentado, que a lo mejor esta característica, que desde el ámbito social decimos que son muy cariñosos, son muy amigables, tenemos que cuidar, dándole al joven, al adolescente, porque es cuando ocurre este despertar sexual, las herramientas para que conozca, para que sepa, para que de manera responsable sepa lo que está ocurriendo con su cuerpo, con lo que siente, con lo que percibe y pueda tomar las medidas preventivas necesarias para con respecto a los demás. El contacto físico, los espacios personales, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta dónde puedo yo tocar al otro o permitir que me toque. En ese aspecto, la familia va a jugar un papel muy importante, porque al final, si algo llegase a ocurrir y que interrumpiera este proceso del desarrollo, los primeros que pudieran observar un cambio en la conducta, en la parte emocional, en los hábitos o en lo que comúnmente hacen este joven, este menor o este adulto dentro del ámbito familiar, sería la familia misma. Entonces,
Aquí la invitación es para que, como familia, en donde vamos a brindar una zona segura, en donde a partir de la información vamos a procurar cubrir las necesidades de nuestro familiar, en donde vamos a estar observando cómo se va a dar este desarrollo, brindando los espacios para que pueda generar una confianza, una autonomía, evitar privarlo también de las experiencias sociales, académicas, de cultura, poder observar si algo en este proceso se detiene, se obstaculiza, se bloquea, y si algo más en lo que comúnmente yo conozco como parte habitual de mi familiar deja de ocurrir o aparece. Conductas que no conocía antes, respuestas emocionales inesperadas, duerme mucho, duerme menos, sin que exista una razón aparente. También aquí creo que es muy importante enfatizar este último punto, sin que exista una razón eh, que justifique lo que está sucediendo. Porque a lo mejor si yo vivo en un estado y de repente me muevo a otro, y en este lugar donde yo radicaba ya tenía un círculo de amistades, ya acudía a algún colegio, ya tenía un espacio, a lo mejor incluso laboral, en donde se podía desempeñar, y me voy a un lugar en donde no existe todo eso, pues por supuesto que va a tener un impacto en mi familiar. O si existe la salida del hermano mayor, o una separación de padres, o el fallecimiento de alguien, pues por supuesto que va a tener un impacto. Y creo que son buenos puntos de partida para determinar en qué momento va a requerir el apoyo de algún especialista. Así es, doctor. Qué valiosa información. Creo que toca puntos también bastante importantes, sobre todo en esta parte de las herramientas, ¿no? Que se pueden obtener como padres de familia en este caso, o como cuidadores, que justo van a servir para este acompañamiento, que al final de cuentas, con o sin la condición, pues también es importante, ¿no? Mencionaba y hablaba de las etapas de la vida, que por supuesto van a suceder, ¿no? Y la mejor forma de acompañarlos, pues es, pues desde esta manera más humana, ¿no? Empática, también donde sepamos que son seres humanos como todos, y que la idea es brindar también estas herramientas, o sea, aprenderlas y brindarlas, ¿no? Pues para saber confrontar. Es que es eso, justamente, ¿no? No olvidar de que también, o sea, que todos somos seres humanos, ¿no? Creo que eso afecta un poquito, ¿no? Tal vez la falta de información que tienen, el cómo saber manejarlo, ¿no? También es importante, ¿no? Lo que bien mencionaba, ¿no? Cuando se le da la noticia a los padres de que el bebé viene con esta condición, bueno, explicarles bien, ¿no? Todas las dudas que conlleva esto y no generar esos estigmas o esos prejuicios de decir, ah, no, pues es que, bueno, un montonal de cosas que Sí, pueden andar pensando y decirles, no, es un ser humano, no, solamente que, como todos somos especiales, nada más que hay que brindarle un diferente tipo de atención, ¿no? Una mejor calidad de vida como a todos. Simple y sencillamente, obviamente en cada una de las etapas se van a ir presentando algunos desafíos, pero de, hoy en día creo que se pueden ir abordando de una manera muy importante. Sí, o sea, de hecho, comentar. sí, de hecho, pues enfatizando esto que menciona el doctor, ¿no? Que la familia, pues siempre debe ser esa zona segura, ¿no? Sobre todo creo que es lo más importante destacar eso. Y bueno, doctor, ahora sí que también queremos pasar a una siguiente sección, si nos permite, que se llama Pregúntale al especialista. ¿Les parece bien? Vamos a ello. Adelante. Adelante.
Bien, pues ya estamos de vuelta en esta sección en donde nos damos a la tarea de recabar algunas preguntas e inquietudes de personas que voluntariamente nos hacen llegar con la finalidad de que en conjunto con nuestro experto podamos brindarle algún consejo o estrategia de cómo hacer frente a ciertas situaciones. Y doctor, tenemos una primera pregunta que nos hacen llegar que dice, ¿cómo se puede manejar la ansiedad en pacientes con síndrome de Down? Muy interesante. Lo escuchamos, doctor. Bueno, creo que dentro de las estrategias que podemos tener a la mano para el trabajo de ansiedad en pacientes con síndrome de Down, pues en primera instancia permitir y promover esas actividades que son del agrado de la persona. ¿A qué me refiero con esto? A que los hobbies, a que los espacios en donde uno hace algo que disfruta, pueden enriquecer en buena medida la salud mental de una persona y disminuir los niveles de ansiedad que pueden presentarse por diversas situaciones. En lo particular, también siempre recomiendo las actividades deportivas y permitir, sobre todo, que se mantenga la convivencia social de la persona con su entorno. Es decir, que tenga la oportunidad de interactuar, no solamente en la fiesta del tío o en la comida del domingo familiar, sino que tenga la oportunidad de experimentar los espacios como museos, parques, tianguis, y todos aquellos en donde puedan salir del espacio en el que continuamente se encuentra y conocer algún otro. Definitivamente son algunos de los puntos que podrían llevarse a cabo. Y bueno, si de todas formas la familia considera que la ansiedad que está generándose familiar con alguno de estos puntos no disminuye o no observan una mejora, pues entonces sí es momento de considerar la ayuda profesional a través de alguna terapia psicológica. Excelente, doctor. De hecho, por ahí viene también una siguiente pregunta. Claro, ¿no? Justamente en ese rubro, la siguiente pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué terapias psicológicas o enfoques son más efectivos para tratar problemas de salud mental en esta población? Adelante, doctor. Fíjate que hay múltiples enfoques en psicoterapia. En lo particular, me ha tocado trabajar desde el ámbito sistémico familiar, desde el ámbito ericksoniano, donde se enfoca muchísimo, ¿no? A ayudar a que la persona pueda restablecer algunas, no algunas, conexiones con lo que percibe, con lo que siente, para que a partir de ahí, bueno, pues podamos trabajar esas situaciones que están generando los factores estresantes asociados a alguno de los trastornos que pueden presentarse. Pero en este caso específicamente, yo diría lo siguiente, que todos los abordajes y los enfoques terapéuticos son válidos, que el primer punto sería lo que a la familia le acomode mejor, lo que al joven, al adulto, al menor le acomode mejor, tengan a la mano. Pero tomando en cuenta un punto bien importante, llevar los procesos terapéuticos desde un ámbito abstracto a un ámbito concreto, que sería como la parte medular del trabajo de psicoterapia que vas a realizar, sin importar el enfoque que vayas a trabajar con la persona con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque es ayudar a adaptar el trabajo que vas a hacer para facilitar la comunicación. A lo mejor voy a dejar de lado, por ejemplo, en mi caso, que uso mucho metáforas y me voy a enfocar mucho con cuentos, que son más concretos, que van a ser mucho más digeribles para la persona. Y bueno, creo que uno de los puntos muy importantes también, pues es el juego como parte de todo proceso terapéutico, sin importar la edad de la persona como tal. ¿Por qué? Porque al final en el juego, de manera muy concreta, vas a poder llevar cuestiones muy abstractas a un simbolismo de fácil entendimiento y comprensión en el trabajo que vas a hacer con tu paciente.
Así es, doctor, y viene también a mi mente esta parte de la psicoterapia de arte. Creo que también puede aportar muchísimo, ¿no? Que a través del arte puedan utilizarlo, más bien el arte, para facilitar estos procesos de comunicación. Esa técnica o ese enfoque creo que nos ayuda mucho más a ellos porque es un nivel que ellos pueden ir experimentando, el expresarse más, el de conocer más, todas estas cuestiones que se pueden irles presentando, ¿no? La exploración a través de los sentidos, una reinterpretación de las mismas emociones a través de diferentes técnicas. Creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta dependiendo del enfoque que se maneje, solamente es generar adaptaciones, ¿no? Para poder tener una mejor atención y creo que todo el objetivo es brindar una mejor calidad de vida a las personas que tienen esta condición. Y no solamente a ellos, sino también esta parte de la psicoeducación hacia las familias. Así es, Pedro, así es, doctor, también. Y pues les agradecemos mucho a las personas que nos hacen llegar sus preguntas en esta sección de Pregúntale al especialista. Y ahora me gustaría dar paso a las preguntas de nuestro público, de nuestra audiencia. Si les parece, pues vamos a ir a ellas. Ok, bueno, tenemos la primera pregunta que nos hacen llegar. Miller GC dice, buenas tardes, ¿por qué hay adultos aún que se comportan como niños y otros si alcanzan una madurez adulta? Ok. Es una pregunta muy interesante que nos va a remitir a lo que hablábamos hace un momento con respecto al CI y la edad mental. En ese aspecto, cada persona va a ser diferente y en algunos casos la edad mental, el contexto, la educación, el entrenamiento, aquí lo voy a mencionar, que puede recibir a lo largo de su desarrollo, va a permitir que pueda presentarse socialmente, comunitariamente, de una manera más adaptada al entorno, de una manera mucho más eficaz a lo que está a su alrededor y en ese sentido pueda presentarse, como bien comenta la persona que realizó la pregunta, hacer una diferencia con respecto a los demás. ¿Sí? Esa sería mi respuesta. Gracias, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Por ahí otra persona nos hace llegar, bueno, Lishady Sosa Maldonado nos pregunta, ¿cómo se puede trabajar en los alumnos el manejo de su sexualidad? Ok, esa es una muy buena pregunta que creo debe de conocer, deben de conocerse en todas las familias en donde hay un menor con síndrome de Down. Es hablar, y es hablar desde lo que se siente, desde la naturalidad de lo que implica el despertar sexual y sobre todo desde el cuidado de lo que son los espacios privados, los espacios familiares, los espacios personales y los espacios sociales. Debe quedar muy claro para el adolescente que la sexualidad es algo natural, no es algo tabú, no es algo que se deba de esconder, pero sí que es algo que se debe de realizar en la intimidad como tal, con el consentimiento y el cuidado de su persona y de la otra persona en caso de que exista esa posibilidad. En ese aspecto, la familia va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque en caso de que en algunos espacios, conozco algunos espacios en donde se presentan las parejas con síndrome de Down, bueno, son los padres los que determinan a lo mejor los espacios, los horarios, los tiempos de encuentro y el tipo de cuidado que pueden llegar a tener para evitar contagiarse de alguna enfermedad o generar alguna enfermedad en la otra persona. Pero definitivamente aquí la importancia es que la familia tenga mucha apertura, porque al final la sexualidad forma parte del desarrollo de todo ser humano y en este caso también va a estar presente. Claro, por supuesto, y de hecho creo que la parte de de la psicoeducación es muy importante en este sentido. Sí que la familia tenga apertura, por supuesto, pero que también pueda obtener estos recursos, ¿no? Que si bien este,
pues son parte importante. Por ejemplo, acá creo que la pregunta se va a la parte de los alumnos, ¿no? Ujú. Es una responsabilidad compartida, o sea, tanto de la familia, como también en la parte de la escuela. ¿O tú qué opinas, Pedro? Creo que es una muy buena pregunta y podríamos verla de diferentes enfoques, ¿no? Desde una parte de la familia, como lo habíamos mencionado, pero también la otra parte que creo que va más enfocado a la parte escolar, a la parte educativa, ¿no? Cómo tocar ese tema en la escuela, creo que va más por ahí. Y creo que como bien mencionaba, doctor, ¿no? Es tocar un tema con total libertad, obviamente sin matizar, ¿no? Ciertas cositas para que ellos también vayan entendiendo cuál es este proceso que ellos van teniendo, porque es experimentar algo nuevo, ¿no? Si hiciéramos una comparación, ¿no? Una persona que no tiene síndrome de Down a una que sí más o menos como que le va entendiendo y a ellos todavía se les genera un poquito más de duda y hay que explicarles sin ninguna complicación, solamente ese trabajo, creo que para los docentes tocar el tema con sensibilidad y con mucha delicadeza, como todo, ¿no? Y sobre todo cuestionar y ir de la mano también con los papás sobre ver de qué manera lo están abordando en casa y de qué Exacto. manera se puede abordar en un aula escolar. Creo que esa es la comunicación fundamental que debe de existir. Exactamente, como esta parte de conocer los límites, pero también, ahora sí que respeto hasta dónde puedo llegar, porque también sé que hay un estilo de crianza, sé que también los papás tienen una forma de dar esta educación, Así es. ¿no? Claro que sí. Bueno, y nos hacen otra pregunta, Trinidad Salas. Me gustaría que nos mencionara la importancia del abordaje de la familia para el manejo de la conducta y la sobreprotección, así como en el control de peso. Y muy buen tema, así nos Sí, comenta. gracias. Bueno, como bien acaban de comentar ustedes, en estos casos, la autorización de la familia va a resultar fundamental para poder hacer un abordaje desde el ámbito escolar, a diferencia a lo mejor de la población regular que ya tiene marcado su programa de estudios y ya saben que ese tema se tiene que ver en determinado momento. En este caso, no todas las familias a lo mejor lo van a querer abordar de la misma forma. Y yo creo que es importante la comunicación entre el docente y la familia para que estos temas puedan acordarse y al final quedar sujetos a la decisión que la familia determine. Aunque, aquí lo voy a también aclarar, como profesionales consideremos que no es lo mejor. Regresando a la pregunta que comentan, vamos a entrar también en un punto muy interesante porque es muy, eh, digamos, muy ligado a este tema, de la familia, la concepción que tiene y hasta dónde a lo mejor la parte de los profesionales de la salud mental o la parte de las escuelas y los docentes pueden involucrarse en el abordaje tanto de aspectos conductuales como de sobreprotección, y ahí vamos a incluir a lo mejor la ingesta desmedida de alimentos o la falta de ejercicios. En estos dos puntos, aquí hay que hacer mucho hincapié, que no solo se trata de una cuestión conductual o de hábito, sino que va a estar asociada a la salud de la persona con síndrome de Down por las mismas características del síndrome. Si ya sabemos que va a presentar hipotonía, ya sabemos que va a requerir trabajo específico en estos ámbitos, pues es importante recordarle a la familia que no se trata solo de una cuestión ligada a una parte estética, sino que es una cuestión ligada a la salud de la persona. Ese es su bienestar, es tu hijo, tu hermano, y es necesario que aunque no guste, tomemos cartas en el asunto por su beneficio personal. Con la parte de la sobreprotección y los aspectos conductuales, en lo particular, yo he visto, he observado, me he encontrado y he llegado a la conclusión particular, también lo quiero decir, de que en muchas ocasiones las familias, los padres, a partir de tantos eventos estresantes para ellos, y aquí también voy a hacer hincapié en que de repente como escuelas, como parte del ámbito terapéutico, no nos tomamos el tiempo para conocer los recorridos o los caminos que han hecho para cuidar a su familiar, a la persona con síndrome de Down, hasta que de repente te sientes y escuchas historias en donde han ido a un estado, han ido a otro estado, viven en un pueblo
y entonces tienen que trasladarse 12 horas, 1 o 2 veces al mes durante un periodo de 10 años. Ya sometieron a 3 operaciones de corazón y no ha cumplido ni 2 años el familiar. Y entonces hay una serie de historias que van a generar, pues por supuesto, una especie, ¿cómo decirlo? Eh, de celo en la familia, de preocupación constante, que en ocasiones ya no tiene una razón real de ser y que va a estar muy asociado a lo que comentábamos al inicio sobre el estrés postraumático o el trauma. El trauma no necesariamente va a aparecer cuando existe una situación intensa de un momento, ¿no? Un asalto, un accidente, no. Va a aparecer cuando la persona de manera recurrente se enfrenta una y otra vez a situaciones que la someten a una situación que de verdad le genera un desgaste muy grande. Y en este caso estamos hablando en muchas ocasiones, en este caso, por la pregunta, de padres que continuamente están con la zozobra de la salud de su hijo. ¿Qué sucede con esto? Pues entonces que el día de mañana, cuando ya dejan a lo mejor la primera infancia y ya están en primero, segundo de primaria, pues de repente se pueden volver sobreprotectores. De verdad, pues estamos de repente, me ha tocado observar casos, están a 35 grados y del suéter, porque tengo miedo que se enferme o definitivamente hace alguna situación que lo pone en riesgo, bueno, lo asocio al trastorno, perdón, al síndrome como tal y definitivamente eh, todas estas situaciones que lo han venido acompañando van a ser acto de presencia al momento de no querer generar alguna respuesta o reacción para corregir alguna conducta o para generar en el familiar alguna situación de frustración, ¿no? Como puede ser que te quito el dulce. Eso por un lado, pero tampoco podemos olvidar de repente que los alimentos, ¿sí? O que permitir que las conductas inadecuadas queden sin una respuesta, también pueden derivarse del cansancio que puede llegar a existir en la familia. Eh, Vamos, ¿qué es más complicado? ¿Educar o, voy a poner un ejemplo mucho más directo, o dar un celular para que el menor se calme? Y la verdad es que en estas épocas, en la actualidad, es muy común que podamos observar familias que recurren a esa estrategia sin darse cuenta que es una estrategia que te va a dar resultados a corto plazo, pero que a mediano y largo plazo van a convertirse en un obstáculo. ¿Por qué? Porque dice el dicho, niño chico, problema chico, niño grande, problema grande. Sin lugar a dudas, creo que tener ese conocimiento, ¿no? Acerca de la importancia de cómo educar, de mantener una vida saludable, hábitos saludables y sobre todo creo que en los papás empezar a implementar algo que se llama, ¿no? Higiene mental, sobre todo para generar los cuidados que tiene que tener con su hijo, ¿no? Y evitar esto, ¿no? La sobreprotección. Es entendible que en los primeros años de vida, bueno, sí se pueda proteger, ¿no? Pero hay un momento en el que también hay que darle cierta, dirían los abuelitos de antes, ¿no? Ir soltando la rienda, ¿no? Poco a poco para ver también cuáles son los límites que tienen ellos y cómo también enseñarles para que puedan afrontar ciertos obstáculos, porque si no les damos esa oportunidad, se genera toda una contradicción en ese punto, ¿no? Un problema. Así es, Pedro, y pues le agradecemos mucho, doctor, por su respuesta. Por ahí también nos hacen llegar otra pregunta de parte de Nora Nancy Aguirre Juárez, quien pregunta si a una mamá se le enseña cómo tratar a su hijo. Es una pregunta muy interesante. Yo considero que el afecto y el amor parental no se enseña, simplemente aparece. Sin embargo, las formas en las que ese afecto o ese amor pueden llegar a presentarse, sí son situaciones que pueden llegar a ser aprendidas. ¿A qué me refiero con esto? A que no todo el mundo va a expresar el afecto, el amor, el cuidado de la misma manera. Aquí lo que habría que tener presente es la emoción o sentimiento que va a acompañar a la acción que estoy ejerciendo. Porque a lo mejor yo puedo em,
privarle a mi hija, a mi hijo, eh, de salir a jugar con sus amiguitos. Pero si lo hago desde la postura amorosa, en donde no quiero que le pase nada, bueno, pues entonces ahí tendríamos un punto de partida que sería diferente al no lo permito salir porque no tengo ganas de estar cuidándolo y observándolo allá afuera. Entonces, en ese aspecto, yo creo que más bien aquí la invitación en estos casos es observar cómo se encuentra mi sentir con respecto a mi familia, con respecto a mi hijo, y si considero que necesito conversar con alguien, pues también buscar la ayuda profesional adecuada, tomando en cuenta, aquí es muy importante, que esto sería por un lado desde el ámbito psicoterapéutico. Por otro lado, desde un ámbito más de psicoeducación, nos remitiríamos a la primera parte de esta plática, en donde es importante informarse y conocer cómo como madre debo de brindar los cuidados y en qué ámbitos, en qué puntos, si mi hijo tiene síndrome de Down, que serían dos cosas diferentes, pero que vale mucho la pena haber mencionado. Así es, doctor. Me gusta mucho esto que comenta acerca de que el afecto y el amor parental, pues sí es ciertamente, o sea, aparece, es algo único, ¿no? En cada padre, en cada madre. Y lo que sí se puede tal vez reaprender es el cómo, ¿no? Justo cómo, desde qué postura voy a brindar este afecto y este amor. Claro, ¿no? Es algo que, digamos, no es como una escuela para padres, ¿no? Hablándolo en este contexto, sino es algo que nace, ¿no? Entonces yo creo que el carácter de papá, el carácter de mamá, va implícito, solamente es enfocarlos y tal vez darles algunas, yo siento que más que enseñarlos, sería darles estrategias para poder abordar este tipo de circunstancias, ¿no? Prepararlos, prácticamente. Así es, Pedro. Y pues por ahí tenemos ya una última pregunta de Lainey Robgar, que nos dice lo siguiente, doctor, ¿se puede dar el mismo trato el niño con síndrome o los que están alrededor deben saber que debe ser tratado diferente? Mira, qué bueno que lo comentas, qué bueno que lo comentas, porque se nos había pasado por alto que dentro del ámbito familiar, usualmente vamos a encontrar a hermanos, hermanitas, y uno de los puntos muy interesantes que me ha tocado conversar con las familias con las que he tenido la oportunidad de trabajar es que dicen de repente al hermano menor o mayor o al hermano, el que sea, de una manera o de otra, le va a tocar ayudar a cuidar y a proteger a su hermanito. En la escuela, que los va a meter a la misma escuela, de ser posible, para que estén juntos, se acompañen y puedan estar de una manera o de otra cuidándose el uno al otro. Definitivamente hay que conversar y platicar con los hermanos. Para, en primer lugar, que son la parte que más a lo mejor puede llegar a sentir o a percibir estas diferencias de atención, en donde sí se les debe de dejar claro que hay uno de ellos que va a requerir un mayor nivel de cuidado, un mayor nivel de atención, pero también dejarles muy en claro que todos forman parte de la familia y que todos tienen este derecho a estar en la zona segura, todos tienen derecho a tener este cuidado y esta atención. Y es una invitación para los papás también, para que también ellos se vean a sí mismos como parte de esa familia y no se olviden que también tienen que tener la oportunidad de estar en esa zona segura, porque de repente ante tanto cuidado, ante tanto seguimiento a tratamientos, es común observar a padres que en la sobreprotección, en el sobrecuidado, de repente se olvidan de sí mismos o se olvidan de su pareja. Y ojo, porque podemos llegar a tener otro tipo de situación ya en la estructura familiar, que al final pues también va a terminar afectando al menor que tanto quieren cuidar. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, si lo extendemos hacia la familia extensa, los primos y demás, pues también hay que permitirles que conozcan, que sepan, invitarlos a que interactúen, invitarlos a que se acerquen, a que convivan con el primo, ¿no? Como lo comentaban ustedes, a no privarles a ellos de la experiencia de tener estas convivencias, ni tampoco a privarles de vivir las experiencias que a lo mejor uno, por querer ayudarles, les resuelve. Y si tiene que cometer 20 errores, pues 20 errores cometerá,
porque para él pueden llegar a ser experiencias. Dentro del colegio y dentro de la parte académica, por supuesto que también es muy importante, ahí sí ya desde el ámbito psicoeducativo, que el maestro o las áreas que están asociadas a la escuela y que se enfocan a la educación especial, pues tengan la oportunidad de tener algún tipo de reunión, algún tipo de mini taller, algún tipo de espacio en donde se enfatice mucho la atención a la diversidad, la atención a lo diferente y sobre todo dejando muy en claro que todos forman parte de un mismo espacio y que de la diferencia se pueden tener de verdad muchísimos aprendizajes. Voy a ser muy breve en este punto. Me ha tocado observar pequeños y jóvenes, que de repente en la escuela dicen, es que, híjole, es bien rebelde, no quiere trabajar, y de repente cuando tienen la oportunidad de tener espacios de convivencia con pequeños con síndrome de Down o alguna otra discapacidad, se vuelven otros y te lo dicen, es que no lo puedo creer. ¿Cuándo vas a ver a este joven o este niño ayudando al otro? Le digo, es que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de observarse a sí mismo como alguien capaz de ayudar. Por ello, la importancia de observar en la diversidad o la diferencia un área de crecimiento. Voy a finalizar esta pregunta que hacían enfatizando mucho. Sí se debe de tener estos espacios de comunicación con hermanos, primos, familiares, compañeritos de escuela, para que conozcan. E incluso me atrevería a decir también, incluso con los mismos padres de familia, para que no se conviertan en ciertos grupos, en ciertos espacios, en un obstáculo para que sus hijos y los demás puedan tener esa convivencia sana, como debe de ser. Así es, doctor. Así es, doctor. Creo que resalta mucho la parte de la inclusión, ¿verdad? Esta parte Sí, importante de conocer la diversidad. Le agradecemos mucho por sus respuestas, doctor, y muchísimas gracias al público que nos hizo llegar sus preguntas. Y pues brevemente vamos a hacer esta actividad que nos gusta mucho de la nueva sección que se llama Desconecta y Reconecta. Vamos a verla. Bueno, estamos de regreso. Esta sección es para ustedes. Es un momento dentro del programa donde nos regalaremos unos minutos para desconectarnos de las preocupaciones y del ruido del día a día y reconectar con nosotros mismos en el presente. Haremos breves ejercicios diseñados para despejar la mente, relajarnos y renovar nuestra energía. Así es, Pedro, y pues el día de hoy vamos a hacer una breve actividad con ustedes en donde nos gustaría que participaran a través del chat, haciendo este ejercicio que sobre todo nos va a ayudar a conectar con las emociones, a conectar, perdón, las emociones con imágenes concretas, ¿no? Sobre todo si queremos comprender cómo las personas con síndrome de Down y probablemente con comorbilidades, pues a lo mejor pueden estar experimentando y es una forma de expresar los sentimientos. Entonces, bueno, la actividad es que yo les voy a decir una palabra y ustedes nos pueden escribir en el chat qué emoción se les viene a la mente con estas palabras. La primera, por ejemplo, sería la palabra sol. A ti, Pedro, ¿qué emoción se te viene a la mente con esta palabra? Sol, considero que alegría, no sé, Ujú. energía, Optimismo, felicidad, puede ser también. ¿sí? Doctora, ¿a usted qué palabra se le ocurre? ¿Qué emoción podría asociar con la palabra sol? gratitud, orgullo, Ok, interesante. Otra palabra que tenemos ahí también es noche, ¿no? A ti, por ejemplo, Pedro, ¿qué se te ocurre con la palabra noche? Noche se me ocurre relajarse, Relajación, pensar. pensar, por ahí también puede ser calma, ¿no? Doctor, por ejemplo, ¿usted qué emoción se le viene a la mente? vacío. Vacío, por supuesto. También. Ujú. Por ahí nos hacen llegar algunos comentarios respecto al sol, con la alegría justamente, noche, que lo relacionan con la tranquilidad, ¿verdad? La siguiente palabra sería corazón. ¿Qué emoción relacionas con esta imagen, Pedro? Mm, no voy a sonar muy común, pero yo creo que felicidad
Ujú, podría ser. también, Amor, igual se me ocurre, no sé, empatía. empatía. Doctor, ¿qué palabra podría ponerle? Aceptación, cariño. Exactamente. Por ahí también nos hace llegar Mo Aide, la palabra energía, ¿ok? Muy bien. Dominga Rojas Álvarez nos dice oportunidad de vida, ¿verdad? También es una muy bonita palabra. Rodrigo Noya nos hace llegar la palabra paz. Con la noche también nos dice Aide oscuridad, que también es también parte de esto. Eli Shady nos dice que con la palabra amor, amistad, gratitud. Yolanda también nos dice que amor. Excelente. Pues la idea de este ejercicio es que podamos relacionar justo estas imágenes, ¿no? Con estas emociones y así saber, pues que también se puede facilitar la comunicación a través de un ejercicio breve como este, ¿no? Y nos siguen llegando más opciones Así ahí. es. Como esta parte del amor, el Amor. amor. Silvia, muchísimas gracias. Lainey, gracias por comentar. Y pues bueno, vamos a ir a la parte de las recomendaciones. Es uno de los objetivos que también buscamos con este programa es dejar recomendaciones sobre el tema que abordamos durante cada programa, ya que muchos de los que nos ven pueden ser que apenas estén relacionando, pero tal vez otros sea la primera vez, ¿no? Entonces nos gustaría, doctor, que nos pueda brindar las recomendaciones sobre el tema que abordamos el día de hoy. Pues en primer lugar, yo creo que uno de los puntos importantes es tener muy presente que debe de existir un trato humano y muy respetuoso hacia las personas con síndrome de Down, de manera tal que evitemos que a partir de nuestras acciones, a veces involuntarias, podamos generar que aumenten sus niveles de ansiedad. Paciencia y tiempo. Creo que es otro punto muy, muy importante en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, para que las expectativas altas que puedan llegar a existir no se conviertan en frustración, que vuelvo a insistir, pueda generar un aumento en estos niveles de estrés. En la escuela, que podamos tener muy presente cuáles son los objetivos académicos que podemos comenzar a perseguir con mi alumno y evite en la medida de lo posible querer exigir que funcione o trabaje al ritmo de los otros. Dentro de la familia, que podamos tener los cuidados necesarios, dando seguimiento a los diversos espacios terapéuticos que seguramente deben acompañar a este ser humano y que ya los había comentado desde el ámbito, desde la estimulación temprana en terapia física, audición y lenguaje, educación especial y el seguimiento médico correspondiente. Porque de esta manera vamos a ayudar a que la persona como tal pueda generar un autoconcepto positivo de sí mismo, un autoconcepto donde se sienta seguro, tenga un sentido de pertenencia dentro de un ámbito familiar, que se van a convertir en estos factores importantísimos de prevención para la aparición de algún trastorno de índole mental. Aquí es importante también no privar al menor, al joven, al adulto, de las experiencias para que de ellas pueda aprender. Y vuelvo a insistir, esto genera en sí mismo esa sensación de seguridad que en la vida adulta le va a permitir tener una concepción más plena, más desarrollada, un desarrollo más integral y por ende pueda pues tener una imagen propia, como la debemos de tener todos, fuerte, sólida, que le permita tener pues, un adecuado desarrollo con su entorno. Es importante también, ya nada más para ir finalizando en este punto, que hagamos una revisión en caso de que tengamos algunas ideas preconcebidas, algunos prejuicios, algunas ideas basadas en los mitos o creencias, como bien lo comentaron, y pues revisemos si existe en la familia alguien con síndrome de Down. Si no, sin querer estamos cayendo en uno de estos puntos,
Y bueno, como anotación final, pues también tener presente que las familias pueden ser, ya lo hemos dicho, o deben ser la zona segura, pero también en algunos casos pueden convertirse en un espacio que más que propiciar el crecimiento, lo puede llegar a limitar. Pero esa parte sí nos corresponde a nosotros, revisarla, observarla. Y finalizo haciendo un comentario sobre el ejercicio que realizaron. Me pareció muy interesante. Creo que es importantísimo, y aquí lo voy a generalizar, que ayudemos a las personas, a los menores, a las personas con síndrome de Down, a la sociedad en general, a que podamos o a que puedan ampliar el vocabulario emocional que se tiene, que se posee, y que salgamos de la ira, la alegría, de las cuatro básicas, para que podamos explicarle mejor al otro y podamos entendernos mejor nosotros sobre cómo estamos y cómo nos sentimos. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Estoy seguro de que estas recomendaciones serán de gran ayuda para nuestra audiencia. Para finalizar, me gustaría pedirle si dirigiera algunas palabras para despedir a nuestra emisión del día de hoy. Pues solamente agradecerles el espacio, la invitación. Me parece de suma importancia que existan estos foros en donde podamos seguir aprendiendo y educándonos sobre la diversidad. Para mí era muy importante que se pudiera transmitir que hablar de trastornos mentales en una persona con síndrome de Down es hablar de trastornos mentales en una persona como cualquier otra, solamente tomando como punto de diferencia esta parte de la comprensión, esta parte del desfase intelectual y de estas necesidades muy particulares que pueden llegar a presentarse en su desarrollo. Muy agradecido con ustedes, muy agradecidos con quienes estuvieron acompañándonos, y solamente quisiera finalizar haciendo el comentario de que siempre el conocimiento va a abrir puertas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Valoramos mucho su conocimiento y lo que nos transmitió el día de hoy. Y le queremos hacer entrega de un reconocimiento, si nos permite, por parte de la Universidad IEXPRO. La Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Javier Alvarado Ramírez por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos, con el tema Abordaje de comorbilidades de salud mental en personas con síndrome de Down, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 18 de marzo del 2025. Muchísimas gracias, doctor. Gracias también a nuestro público, ¿verdad?, que nos estuvo acompañando en esta transmisión. Y pues en nombre de la comunidad IEXPRO, les agradecemos, recordando que si quieren saber más información sobre los temas que abordamos anteriormente y el día de hoy, pues podrán encontrar los videos en Facebook y en TikTok. Asimismo, esperamos que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión del programa de Más Salud Mental el día lunes 31 de marzo a las 5 de la tarde, en donde abordaremos el tema Importancia de la terapia cognitivo-conductual en el abordaje del trastorno bipolar. Muy interesante. Así que pues los invitamos a visualizarnos. Maestro Pedro, ¿algo para despedirnos? Como siempre, un gusto de poder estar con ustedes en una emisión más del programa de Más Salud Mental. Creo que nos llevamos un buen tema el día de hoy y los esperamos en la siguiente transmisión. Así es, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.